Saludos cordiales, asesora y compañeros. Mi nombre es Jaime Murrieta López, con matrícula 23010374 de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que se está cursando es el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el reto 5, con título ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Y a continuación veremos dos casos en los que se perciben violaciones de derechos humanos y analizar si existe responsabilidad del Estado, y veremos algunos otros detalles que se narran en estos casos. Vamos a leer el caso 1, que dice así. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, en este caso podemos observar violaciones a los derechos de Ana, que vamos a mencionar. Y son derechos que no solamente se mencionan en la Constitución, sino también en algunos tratados internacionales, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tenemos, por ejemplo, el artículo 6 constitucional, que nos habla de la libertad de expresión y manifestación. Esto no será objeto de censura, menciona este artículo. El artículo 24 de la Constitución mexicana habla del derecho a la libertad de convicciones éticas y religiosas, a su práctica, a sus actos públicos, siempre que no se constituya un delito. Tenemos constitucionalmente la libertad de ese derecho y no se respetó esa libertad y ese derecho, en este caso con Ana. También nos menciona la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 sobre la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 12 también sobre la libertad de conciencia y religión de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto se considera una detención arbitraria, ya que es una persona que no estaba cometiendo un delito, no estaba molestando a nadie, solo estaba haciendo un acto de expresión, de manifestación de sus creencias, sin cometer ningún delito. La Convención Americana de Derechos Humanos nos menciona en el artículo 7, párrafo 2 y 3, sobre la prohibición de detenciones arbitrarias. En este caso, es una. En sí, los derechos humanos en su mayoría no están tipificados, la violación de los derechos humanos en su mayoría no están tipificados como un delito. Sin embargo, al analizar este caso, pues podemos observar situaciones como la detención arbitraria, como el aseguramiento de la persona que le lleva a violar el derecho a la libertad personal. Viola el derecho de su libertad y, y de expresión. Es objeto de burlas, de calificativos peyorativos. Esto también se menciona en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5, el derecho a la integridad personal, prohibición de tratos degradantes, hay humillaciones, burlas. Y pues podemos observar aquí en este caso, pues en general ese tipo de violaciones, ¿no?, a los derechos humanos. ¿Hay responsabilidad del Estado? Sí, diría yo, responsabilidad del Estado en el hecho de no haber haber realizado un procedimiento de investigación para conocer el caso, quizá para investigar, sancionar o reparar las violaciones a los derechos humanos
del caso de Ana, omitieron, entonces sí están tienen responsabilidad por omisión de este caso, las autoridades estatales, y pues también se está cometiendo un delito en esta situación. Aquí hay un detalle que dice que 2 años después Ana se presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un error. Ana no está facultada para presentar ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero se tiene que presentar ante el órgano de la Comisión Americana de Derechos Humanos para que conozca el caso, para que lo estudien, para ver si llena los requisitos o cumple con los requisitos para seguir el procedimiento y agotar todos los recursos, ¿no? Agotar todos los recursos primero antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De otra manera, pues no se puede presentar a la Corte Interamericana. Una persona en particular no puede llegar y presentar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es por esa parte. ¿Hubo violaciones a los derechos? Sí, es así. Vamos a estudiar el segundo caso y vamos a concluir con algunas observaciones. En el segundo caso dice, durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. Al no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa en la Secretaría. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar una multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente observamos aquí este caso, sí hay violaciones al derecho humano, sí existe. Eh, es una persona con situación de calle, es detenida debido a las circunstancias de su situación. No solo se trata de cobrar una multa, sino que se lleva a un arresto, es privado de su libertad durante 36 horas y viene un boletín donde es exhibido como una persona sin vergüenza. Hay un daño a la moral, un daño al honor de esta persona, lo cual también está mencionado en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad del Estado? De alguna manera sí existe responsabilidad del Estado, pero sobre todo en la observancia del cumplimiento más bien de la promoción y protección de los derechos humanos y de la capacitación al personal de seguridad pública para el respeto a los derechos humanos. En este caso se comete una detención arbitraria, no hay ningún delito, es una persona en situación de calle, es privada de su libertad y denigrada. Su honor es manchado como persona y sí, existe la violación de algunos derechos humanos. Eh, Existe el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que menciona el derecho a garantías judiciales, protección judicial, el artículo 1, párrafo 1, donde garantiza la protección de los derechos, también el artículo constitucional sobre que habla sobre el libre tránsito. eh, en este caso, pues se están violando varios derechos aquí. eh, dice aquí dice aquí que se presentó, una asociación civil presenta la queja o la demanda ante un órgano militar, lo cual también es un error, no es la institución correcta. Debería presentar ante el Ministerio Público del Estado una queja por esta situación, ahí presentar la denuncia de estos hechos y posteriormente también aquí a una institución gubernamental de derechos humanos para que entonces se abra una investigación, se lleve el proceso adecuado y posteriormente pueda ser llevado ante si es necesario y cumple los requisitos, nuevamente lo menciono,
si cumple los requisitos para que eso tenga que llegar a la Corte Interamericana, podrá ser llevado a la Corte. En todo caso, no. Se tienen que agotar los recursos ante la Comisión Americana de Derechos Humanos si es que llega a este órgano. Si no, pues atenderse de manera regional dentro del Estado. Para, en dado caso, eh, pues hacer una reparación de la integridad de esta persona. En conclusión, al observar estos casos, sí se observa que existen varias violaciones a los derechos humanos. En la Constitución mexicana existe el artículo 1 donde se habla de la protección y la promoción del compromiso del gobierno de promover y proteger los derechos humanos de las personas. En estas situaciones y varias situaciones que pasan en el país y en el mundo, se observa todavía la falta de instrumentos o de promoción y protección, aún capacitación a los sectores de servidores públicos, en este caso de la policía, militares. Es necesario que haya una instrucción constante, es necesario que haya una capacitación para evitar este tipo de violaciones a los que quizá no tiene alcance el Estado en el momento en que se llevan a cabo, pero sí sería bueno que hubiese gente monitoreando el cumplimiento, la protección y la capacitación a los servidores públicos, en este caso militares, policías, para el cumplimiento o protección de los derechos humanos. Es todo, compañeros, es lo que puedo observar de estos casos. Espero sea útil. Hasta luego.